Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Leyendas, el podcast donde lo extraordinario y lo misterioso se entrelazan en historias que desafían la comprensión humana. Soy Edgar Omar, su anfitrión de este viaje a lo sobrenatural. En esta ocasión, les traigo dos relatos impactantes que han dejado perplejos a sacerdotes de diferentes partes del mundo, sumergiéndolos en el abismo de lo sobrenatural y lo inexplicable. Imaginen a dos hombres de fe, custodios de lo sagrado, enfrentándose a fuerzas más allá de su comprensión, desafiando sus creencias más arraigadas y poniendo a prueba su valentía y determinación. ¿Qué oscuros secretos descubrieron en el camino? ¿Cómo afectaron estos encuentros su fe y su percepción del mundo? Bueno, pues prepárense para adentrarse en un viaje a lo desconocido, donde lo divino y lo profano se entrelazan en dos relatos que te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Están listos para descubrir qué sucedió a estos valientes sacerdotes? Entonces acompáñenme en este episodio de Relatos de Leyendas y sumérjanse en el mundo donde la realidad y la fantasía se fusionan en un torbellino de emociones y misterio. En lo más profundo de la noche, cuando las sombras se alargan y los susurros del viento helado parecen llevar consigo ecos de antiguos lamentos, me encuentro solo en la penumbra de la iglesia que he jurado proteger. Soy el Padre Martín, un siervo de Dios con el peso de la fe sobre mis hombros y el temor grabado en mi corazón. Desde que fui designado como párroco de esta antigua iglesia, he sido testigo de sucesos inexplicables y perturbadores que desafían toda lógica y razón. Los fieles murmuran entre ellos sobre presencias invisibles y sombras que se deslizan por los pasillos, pero yo, como pastor de esta iglesia, debo permanecer imperturbable y firme en mi fe, aunque en lo más profundo de mi ser se encienda la llama del miedo. Una noche, mientras me encontraba en la sacristía realizando mis labores habituales, percibí un cambio en el ambiente, una opresión que parecía emanar de las mismas paredes de la iglesia. Los candelabros temblaban con un baile macabro, las llamas parpadeaban con una intensidad anormal y un frío gélido se apoderó de la estancia, como si las puertas del infierno se hubieran entreabierto para dejar sentir en ese mundo terrenal. Decidido a enfrentar aquello que acechaba en las sombras, me aventuré por los pasillos silenciosos, iluminando mi camino con una débil linterna que apenas lograba disipar la oscuridad. Fue entonces cuando escuché los susurros, palabras susurradas en una lengua antigua y olvidada, palabras que parecían arrastrarse por mi piel como garras afiladas. Al llegar a la nave principal, presencié una escena que heló la sangre en mis venas. Velas negras ardían en el altar mayor, proyectando sombras danzantes en las paredes adornadas con cruces invertidas. Un olor nauseabundo a azufre impregnaba el aire, anunciando la presencia del mal en su forma más pura y perturbadora. En el centro de la iglesia, una figura encapuchada se mecía de un lado a otro con un movimiento rítmico y omnioso, como si estuviera poseída por fuerzas infernales. Su presencia despedía un aura de malignidad que me hizo temblar de pavor, pero sabía que debía enfrentar aquello que desafiaba mi fe y mi cordura. Con paso vacilante, me acerqué a la figura encapuchada, rezando con fervor por la protección divina en un intento desesperado por expulsar al mal que se había infiltrado en mi sagrada morada. Fue entonces cuando la figura se volvió hacia mí, revelando unos ojos oscuros y vacíos que parecían contener el abismo mismo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espina dorsal y sentí como la presencia maligna intentaba penetrar en lo más profundo de mi ser, sembrando la semilla del miedo y la duda en mi corazón. Sin embargo, reuní todas las fuerzas que mi fe podría brindarme y me armé de coraje para enfrentar aquel desafío sobrenatural que se cernía sobre mí. Con voz temblorosa, recité oraciones sagradas y arrojé agua bendita sobre la figura encapuchada, desafiando al mal con la luz de la fe que ardía en mi interior. En ese momento, un grito gutural y desgarrador resonó en la iglesia, retumbando en las paredes centenarias como un eco de condena. Pero no vacilé en mi propósito de expulsar al demonio que había profanado aquel lugar sagrado. En un instante,
Una luz cegadora inundó la iglesia, disipando las sombras y revelando la verdad oculta detrás de aquel ser maligno. La figura encapuchada se desvaneció en un torbellino de oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral que parecía absorber todo sonido y vida de la iglesia. Después de aquella fatídica noche, la paz retornó a la iglesia, pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que el mal seguía agazapado en las sombras, esperando pacientemente el momento oportuno para regresar y reclamar su presa. Mis noches se tornaron en un tormento de pesadillas y dudas, mientras luchaba por mantener mi fe incoluble en medio de la oscuridad que amenazaba por devorar mi alma. Desde aquel día, cada día rezo por la protección divina y la fortaleza para enfrentar los horrores que se acechan en las penumbras de esta iglesia maldita. Mis ojos escudriñan cada sombra, mis oídos están alerta de cualquier susurro inquietante y mi corazón late con el temor de lo desconocido. Que Dios nos proteja a todos de las fuerzas infernales que acechan en la oscuridad, que nos dé la luz para iluminar el camino y la fe para enfrentar el mal en todas sus formas. Que esta historia sirva como advertencia y recordatorio de que incluso en los lugares más sagrados, el mal puede encontrar un refugio para sembrar su semilla de destrucción y desolación. Amén. En la penumbra de la noche, cuando las estrellas apenas titilaban en el firmamento y el viento soplaba con un eco lúgubre, me vi enfrentando una experiencia aterradora que desafió mi fe y mi cordura en lo más profundo de mi ser. Soy el Padre Javier, un siervo de Dios, y lo que presencié aquella fatídica noche aún persigue mis pensamientos y perturba mis sueños. En aquel entonces, fui llamado a llevar los santos óleos a un hombre moribundo en las afueras del pueblo, en una cabaña solitaria rodeada por un bosque denso y oscuro. Pero a pesar de la inquietud que me embargaba, cumplí con mi deber sin titubear, llevando conmigo la luz de la fe y la bendición divina en forma de los santos óleos. Al llegar a la cabaña, una sensación de malestar se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia omniosa y amenazante. El hombre moribundo yacía en una cama desvencijada, su rostro demacrado iluminado por la luz vacilante de una vela que apenas lograba disipar las sombras que danzaban de las esquinas de la habitación. Mientras me disponía a administrar los santos óleos al hombre agonizante, percibí un cambio en el ambiente, un escalofrío que recorrió mi espalda y un susurro inquietante que parecía emanar de las paredes mismas de la cabaña. Mis manos temblaban ligeramente mientras realizaba el ritual sagrado, rezando por la paz y el perdón del alma que pronto dejaría en este mundo. Fue entonces cuando una presencia oscura y amenazante se hizo sentir en la habitación, como una sombra que se deslizaba silenciosamente por el suelo de madera crujiente. El hombre moribundo abrió los ojos de par en par y emitió un gemido gutural que heló la sangre de mis venas, revelando una mirada vidriosa y desprovista de vida que parecía contener el abismo mismo. En un instante, la habitación se sumió en la oscuridad, la vela se extinguió con un chasquido omnioso y me encontré cara a cara con una presencia sobrenatural que desafiaba toda comprensión y racionalidad. El mal se manifestaba en su forma más pura y aterradora, envolviéndome en una espiral de terror y desesperación que amenazaba con consumirme por completo. Con voz temblorosa, continué con el ritual, invocando la protección divina y la luz de la fe en un intento desesperado por enfrentar al demonio que se cernía sobre nosotros. Recité oraciones sagradas con fervor y arrojé agua bendita en un intento desesperado por exorcizar al mal que se había invadido aquel lugar santo. El aire se cargó de una tensión palpable, como si el mismísimo infierno hubiera desatado su furia en aquella pequeña cabaña perdida en la oscuridad de la noche. Las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y contorneándose en un baile macabro que desafiaba toda razón y lógica. En ese momento el hombre moribundo, poseído por la fuerza oscura e inhumana, comenzó a proferir palabras en una lengua antigua y olvidada. Sus ojos brillaban con una luz perversa que anunciaba la presencia del mal en su forma más aterradora. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura, invocando la protección divina y las fuerzas para enfrentar al enemigo invisible que se cernía sobre nosotros.
En un instante de valentía y determinación, arrojé agua bendita sobre el hombre poseído y recité las sagradas escrituras con voz firme y decidida, desafiando al demonio con la luz de la fe que ardía en mi interior. En ese momento, un grito estridente y desgarrador llenó la habitación, retumbando en las paredes como un eco de condena. Pero no vacilé en mi propósito de expulsar el mal que se había infiltrado en aquel recinto sagrado. Una luz cegadora inundó la cabaña, dispersando las sombras y revelando la verdad oculta detrás de aquel ser maligno. El hombre moribundo emitió un alarido infernal y la presencia oscura se desvaneció en un remolino de sombras, dejando tras de sí un silencio sepulcral que parecía absorber toda vida y sonido. Después de aquel enfrentamiento con lo sobrenatural, la calma retornó a la cabaña, pero yo sabía que el mal seguía agazapado en las sombras, esperando pacientemente el momento oportuno para regresar y reclamar su presa. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la fe inquebrantable en la protección divina que nos había salvado de las garras del abismo. Rezo cada día por la fortaleza para enfrentar a las fuerzas infernales que acechan en la oscuridad, por la luz que guíe mi camino en medio de las sombras y por la fe que me sostenga en los momentos de mayor desesperación. Que esta historia sirva como advertencia y recordatorio de que el mal puede encontrar un refugio incluso en los momentos más sagrados, desafiando nuestra fe y poniendo a prueba nuestra determinación en la lucha eterna entre la luz y las tinieblas. Amén. Y bueno, gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de los relatos que desafían nuestra percepción de la realidad, los misterios que rodean a los sacerdotes y las fuerzas sobrenaturales que han enfrentado, nos recuerdan que en este mundo hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Espero que estos relatos hayan despertado en ustedes la misma intriga y fascinación que han despertado en mí. Y recuerden, siempre mantener la mente abierta a lo inexplicable y estar preparados para adentrarse en lo desconocido. Les agradezco por su compañía en este episodio de Relatos de Leyendas y hasta la próxima. Y que la curiosidad y el misterio los acompañen en su camino.